La Nación y la Emigración, concluida recientemente, ratificó la voluntad del gobierno cubano de ampliar y profundizar los vínculos con sus nacionales residentes en el exterior. Sobre la significación de la cita, el doctor en ciencias Antonio Aja Díaz, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, ofreció consideraciones a Cubavisión Internacional. La cuarta conferencia de Nación y Emigración viene a dar una continuidad a un proceso de flexibilización, de cambio en la política migratoria de Cuba y en la política hacia su emigración, que comenzó en el año 78, con el primer encuentro entre el gobierno cubano y representantes de lo que se llamó la comunidad cubana en los Estados Unidos, idea que generó el comandante jefe Fidel Castro. Sobre esta base, pasaron muchos años antes de la tercera conferencia y esta, pero que hacían inevitable que se pudiera convocar una nueva conferencia donde se pasara revista a la situación migratoria del país y en particular la relación migratoria de Cuba con su población de origen cubano que reside en el exterior. Y ese fue el primer elemento importante, distintivo, de pasar revista, de hacer un análisis de la situación y de los cambios que se han producido desde la última conferencia hasta la actualidad. Cuba tiene saldos migratorios negativos, como yo decía, de 1930, y sostenidos en el tiempo, durante todos estos tiempos, toda esta etapa, con diferentes momentos de alzas y de bajas. Hoy vivimos una etapa de alza migratoria, pero con características diferentes. La política migratoria cubana se ha ido modificando y esa modificación de la política migratoria implica el retorno de los cubanos y las cubanas que residen en el exterior a visitar y a vivir en el país, según lo entienda. Y este es un primer elemento distintivo. Otro elemento distintivo con relación a los anteriores momentos y esta conferencia tiene que ver con que una parte importante de los cubanas y cubanos que han estado acá ahora tienen la residencia en Cuba y residencia en el exterior. Y ese es otro punto importante que era prácticamente impensable, digamos, en los años 70, 80 y 90 por diferentes condicionantes y que hoy existe de esta forma. Es decir, Cuba se mueve a una política de una búsqueda de circularidad, de temporalidad, de retorno de su población en la misma dependencia que esa población lo decida. No es que lo decida el gobierno cubano. Y entonces otro punto importante de cambio en ese orden es reconocer las tendencias migratorias que hoy tiene el país y que son también una continuidad de esto que he dicho de redes y cadenas migratorias. Interesante tema desde la voz de este experto. De hecho, Nación y Emigración dejó claro que Cuba cuenta con sus nacionales en el exterior para su desarrollo. La voluntad de participar y contribuir a la prosperidad de nuestro país fue otro de los mensajes que trascendió en ese encuentro. El primer mensaje que yo creo que es importante, que lo dio mucho antes de la conferencia, lo había dado el gobierno cubano y lo había dado el presidente de la República, tiene que ver en que contamos con todos los cubanos de bien que quieran a la nación y quieran participar en el desarrollo de la nación. Y ese ha sido el mensaje distintivo con relación incluso a otros momentos del proceso. Y eso pues tiene una presencia concreta, digamos, después cuando estamos viendo la relación económica, estamos viendo el tema de las inversiones, por ejemplo, estamos viendo el tema del retorno, el tema de la inserción y a su vez algunos elementos que tienen que ver también con los cambios en las regulaciones migratorias. Ya con anterioridad a la conferencia, en julio, se había modificado la extensión del pasaporte cubano. Ahora el pasaporte pues, es un pasaporte de 10 años y se ha ido modificando también otras regulaciones en el ámbito migratorio, o sea, la política migratoria, para ir a la normalización de la relación. Ese proceso de normalización es complejo. Es complejo porque la propia politización del tema, la propia presencia de elementos políticos en muchos de los migrantes que han salido de Cuba. Todo eso pues es un complejo proceso en el cual todavía falta mucho por avanzar en ese sentido. La cultura juega un papel fundamental. Por eso que se dedicó tiempo a la cultura. A mi modesto entender todavía hay que dedicarle muchísimo más, porque la cultura es el eje fundamental de la relación entre los pueblos, entre las personas y en particular de la relación de la nación con su emigración. Y ese yo te diría que es otro elemento importante. El saldo para mí principal de la conferencia, primero es que se hizo, y lo segundo, que nos indicó a todos,
a los que estudiamos, a los que gobiernan, a los que están fuera de Cuba, sean emigrados, sean cubanos residentes en el exterior, en todas las categorías, que existe una agenda amplia de temas a tratar, a solucionar, pero que nos pueden unir.